Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. 7:30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual llega a ustedes gracias a Radio Cacerolazo TV y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, que organiza la resistencia política y no violenta en el exterior y en contra de la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.radiocacerolazotv.foroactivo.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesven.wordpress.com. Nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro foro interactivo por el Ustream. Participa llamando desde el exterior al 305-428-2322 o agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el control máster y en la dirección general de la radio nos acompaña la señora Laura Montenegro. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias, y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 2 de enero del año 2014, Silfredo Naveda. Antes que todo, feliz año. Espero que este año Dios me los llene y me los colme de infinitas bendiciones. Que nos regale la oportunidad de tener un país libre, un país por el cual todos los días luchamos, donde la ocupación castroestalinista sea cosa de la historia, de una vieja historia que podamos contarle a nuestros hijos y que le podamos decir a nuestros nietos y a nuestros hijos, le podamos contar acerca de hombres y mujeres valientes que dieron su vida y su tiempo y su aporte para la libertad de nuestro país. Como todos los jueves nos acompaña desde Italia la doctora Blanca Briceño, pero también la doctora María Teresa Arias de Puerto Rico está con nosotros. Bien, buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, Silfredo, ¿cómo estás tú? Feliz año nuevo para todos nuestros Radio Cacerolazo TV oyentes. Que Dios los bendiga y que este año, en verdad, entre las tantas cosas buenas que de todas maneras siempre habrá, nos traiga conciencia. Es algo sumamente importante. Nos aumente nuestro crecimiento interior y, por supuesto, entonces nuestra manifestación pública como ciudadanos. Silfredo. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, Silfredo, doctora Briceño, Laura, feliz año. Feliz año. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y los apoyo en la solicitud que estamos haciendo. Que Dios bendiga a nuestro país este año. Muy bien.
Para no perder más tiempo, como todas las semanas, comenzaremos con el bloque de noticias en este instante. Venezuela es el cuarto comprador de exportaciones uruguayas. 24.763 muertes violentas es el balance del Observatorio Venezolano de Violencia. No incluye heridos graves, ni incapacitados, ni fallecidos por accidente de tránsito. Falla eléctrica deja por 30 horas a un sector de Punto Fijo sin electricidad. Osvaldo Álvarez Paz. Se impone una revisión profunda en la dirigencia de los sectores democráticos, políticos, económicos y sociales para enfrentar al régimen con ánimo de sustitución definitiva. El próximo martes se darán a conocer por parte del régimen precios justos para vehículos. Entre el 23 y el 29 de diciembre, 3 alcaldes chavistas detenidos por presuntos hechos de corrupción. Los 3 se lanzaron fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela es el país más riesgoso entre 24 mercados emergentes. El brutal ensañamiento contra Simonovic debe ser la proverbial gota que derrama el vaso para toda Venezuela. Banco Central de Venezuela mantiene tasa de cambio para turistas extranjeros en 11.30 bolívares fuerte por dólar. Defensa de Simonovic se espera que el tribunal se pronuncie en los próximos días sobre medidas humanitarias. Desequilibrios macroeconómicos producto de las políticas socialistas del régimen hunden al país en el caos social. Boni Simonovic, en el 2004 sigo pidiendo por la libertad de los presos y exiliados políticos. Petróleo venezolano cerró con precios en retroceso en el 2013. La revolución bolivariana, pandilleros armados mantenidos por el régimen para intimidar a la sociedad civil. Son los colectivos del terror chavista en Venezuela. Hacen su trabajo sucio. BCB, Banco Central de Venezuela, cerró el 2013 sin publicar informe de desempeño económico de cierre de año. Colectivos por encima de lo que pueda decidir el gobierno central. Han convertido barrios en pequeños feudos, se desempeñan como fiscales, jueces y jurados, y están armados. En vigencia, extensión de la inamovilidad laboral en Venezuela. Radicales por la Gran Nápoles exigen una correcta obra de información sobre lo que verdaderamente sucede en la Faja de Gaza, en Cisjordania y en el Estado de Israel. Modifican los indicadores de la Bolsa de Valores de Caracas para así manipular el desempeño económico de la Bolsa de Valores. No podemos seguir siendo el sostén de la tiranía castrista que nos cuesta el doble de nuestro sistema de salud y educación juntas. Estas han sido las informaciones más importantes que hemos logrado conseguir y que se han producido en nuestro país y que, como todos los jueves, nos preocupamos para que ustedes estén al día con estas informaciones. Como también es costumbre, tenemos ahora los tilines de la doctora Consuelo Calderón Briceño. Bien, perfectamente. Entonces, Wilfredo, vamos por el número 15. El tema de la discapacidad debe tratarse en una perspectiva en la cual los elementos sociales, culturales, políticos e institucionales se cruzan con la experiencia de quien vive la discapacidad. Escoger la óptica de las relaciones entre las diversas dimensiones permite salir de una relación difusa, reductora de la discapacidad a simples modelos de inclusión-exclusión y no de integración social. Feliz 2014. Tengo una ñapita. Oído al tambor. Empieza como un saco de pienso que no llega a tiempo al comedero de una granja, pero concluye con esa señora que se va con la bolsa vacía del mercado. Joanny Sánchez. Ok, Blanca, yo te quiero proponer, ¿verdad?
que sigamos con nuestra tarea de todos los jueves, que no es otra que tratar de ayudar a entender a nuestros ciudadanos. ¿A qué nos estamos enfrentando con respecto a las políticas, ¿verdad?, económicas, de que el régimen a diario trata de imponer de manera sesgada, de manera solapada, escondiéndose en una supuesta guerra económica que ellos se han inventado para justificar, ¿verdad?, los desequilibrios que debido a las políticas socialistas, que no persiguen otra cosa sino el control del aparato productivo, el control masivo del Estado, o sea, del Estado a la economía, ¿verdad? Y que, como hemos visto en las noticias que acabamos de narrar, solamente producen caos y desequilibrios macroeconómicos. Como todos bien sabemos, la economía es una ciencia como la astronomía, como la física, como la matemática, como la física, como la química, ¿verdad? Entonces sabemos que estas ciencias se rigen por leyes que a su vez explican los fenómenos físicos, químicos y le dan sentido a la ciencia, ¿verdad? Como la economía es una ciencia, también se rige por ciertas reglas que al alterarse, ¿verdad?, al Estado intervenir en el sano desempeño de una economía, entonces produce desequilibrios o lo que muchos economistas llaman distorsiones económicas. En Venezuela, como no hay una economía de mercado, porque el régimen cubano, que es el que nos ocupa y nos invade en Venezuela y que ha destruido nuestro aparato productivo desde hace más de 14 años, ha implementado políticas para controlar y acabar con el sector productivo. Ha convertido a Venezuela en un país dependiente de las importaciones, perdón. Obviamente, desangrando las reservas internacionales, en primer lugar, y en segundo lugar, causando un grandísimo desempleo en nuestro país, perdón, producto de que el aparato productivo venezolano está tan golpeado, han tenido que cerrar muchísimas empresas, más de 48.000 empresas, según los economistas serios en Venezuela han dicho que han cerrado en el país. Entonces, obviamente, la producción nacional ha mermado. Cuando nosotros, en esta noticia de que no somos el cuarto comprador de productos de exportaciones uruguayas, eso obviamente significa que nosotros le estamos dando trabajo a los uruguayos. Y no porque sea malo darle trabajo a los uruguayos, pero nosotros no podemos, obviamente, si usted es un padre de familia, usted antes de alimentar a la gente fuera de su casa, usted se asegura que la gente de su casa esté vestida y alimentada y educadamente, educada correctamente. Usted no va a agarrar, va a dejar a su familia pasando hambre, desnuda y desprovista de cosas básicas para proveerle al vecino al frente. Eso exactamente es lo que ocurre en Venezuela en este instante. Nosotros nos hemos convertido en un Estado que mantiene las economías de otros países, todas, por supuesto, asociadas en esta cosa que ellos llaman el ALBA, ¿no? La ineficiencia, producto del clientelismo político, que es un parte de los mismos males que teníamos antes, pero ahora son peores. Esta noticia acerca de que van a regular los precios de los carros, por ejemplo, los precios justos. O sea, el Estado va a decir ahora qué precio es que usted puede vender su carro. Y ese es el principio, porque después irán con las casas, después irán con los negocios, ya lo han hecho con las rentas, los alquileres, y poco a poco pasará como en Cuba, que para que usted compre un carro, si el Estado no lo autoriza a usted a tener un carro, usted no lo puede tener. Hay que decir estas cosas una y otra vez, porque nosotros vemos sectores, ¿verdad?, de la oposición oficial venezolana, esta que nosotros la hemos bautizado como la oposición burrundanga, que repiten sin cesar que el régimen se equivoca
al implementar estas políticas. Una clara manifestación de ignorancia con respecto a entender que no hay ningún error, que simplemente se trata de un plan de estos socialistas de transformar el país en un caos para al final ellos ser quienes controlen completamente la vida de los venezolanos, porque quitándonos la libertad económica, nos quitan la libertad. Blanca. Bueno, sí, Silfredo, interesante que lo que dices. En realidad quizás tenemos que, como quien dice, apretarle la tuerca a la palabra y vamos a decirlo directo y por todo el cañón, y es ese comunismo, castrocomunismo, porque es un comunismo castrador, como lo han sido los comunismos reales que ha habido en el mundo, todos fracasados. En realidad, de las distintas cosas que has dicho, son una muy notoria porque leímos esa noticia, que fue la siguiente. Acuérdate que leímos que Uruguay recibía el dinero pero no mandaba la mercancía. Así que ese cuarto lugar, ¿de qué cosa será? Vacío. Es interesante que los venezolanos que nos están oyendo y a los que les lleguen nuestros comentarios puedan verdaderamente empezar a averiguar qué es lo que verdaderamente llega de Uruguay, porque para ser el cuarto importador obviamente está recibiendo una cantidad X de millones de dólares para mantener su régimen comunista. Y como dice Silfredo, para mantener, mejorar el bienestar de la familia y eternizarse en una manera diferente a aquel sistema que está generando de todas maneras un beneficio. Mas lo curioso es que esas mercancías, como bien lo hemos dicho y quiero corroborar para confirmar, que todas las noticias que leemos de cada una de los links y tenemos la demostración de que son noticias que han sido publicadas asertivamente. Por lo tanto, ya por allí, entonces, los que puedan averiguar, por favor, les agradecemos, nos pongan por Caminos de Libertad en el Facebook o por grupoairesben.wordpress.com las informaciones precisas de ese fraude. Por la otra parte, justamente es curioso esto, ¿no? Ahora, fíjense bien, yo voy a hacer un juego de palabras, Silfredo, o de pensamiento, como quien juega damas, algo así. Fíjate bien, si tú tienes 15 años diciendo que tu crisis económica es porque tienes un enemigo, ¿qué tal? Oye, ¿no te parece muy bueno ponerte del lado del enemigo que tiene 15 años ganando la batalla? Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está perdiendo usted estando del otro lado? Usted no tiene papel toalé, usted no tiene alimentos, usted tiene una desnutrición. Lo hemos dicho muchas veces. La corrupción es un crimen de lesa humanidad. Si usted no tiene alimentos, y los que pocos que le llegan son alimentos de pésima calidad, su salud estará en pleno potencial de deterioro, por una parte. Por la otra, en donde sobre todo niños y ancianos no hay una nutrición apropiada, pues allí tenemos lo hemos dicho también bastantes veces por nuestro programa, un potencial de discapacidades debidas a la desnutrición altísima, otro crimen de lesa humanidad, no solamente del régimen, sino de todos los que coadyuvan esta situación. Cada vez que usted pone ese voto allí, usted está confirmando actos criminales. No hay sueros en los hospitales, no hay cunas para los niños, no hay alimentos, no hay otras cosas. Y bueno, por supuesto que el comunismo es destruir y ellos están siguiendo un plan que para ellos es perfecto, Silfredo. Seguramente.
María Teresa, ¿quieres adicionar algo a ese comentario o quieres pasar a Bueno, otro tema? me pareció muy interesante el jueguito de palabras, porque definitivamente en 15 años nadie se le ha podido poner. Así que verdaderamente deberían buscar un verdadero camino para que el país no estuviera en la situación que está y ellos haciéndole culpas a quienes ni siquiera hablan. Entonces está muy interesante, muy simpático el comentario. Creo que es como que no saben qué es lo que están haciendo, pero sí saben que hay que deprimir al gobierno, como bien lo decía Silfredo, que hay que llevarlo a la ruina moral y espiritual y sobre todo económica para que ya no tenga ningún poder de opinión. Gracias, Silfredo. Seguramente. Bueno, para hablar de este tema, ¿verdad? Acerca de la situación del país, ¿verdad? Que es el tema fundamental de este programa, ¿verdad? Porque no tiene otra razón de ser. Hemos invitado al licenciado Luis Manuel Aguana. Como ustedes bien saben, el licenciado Luis Manuel Aguana es colaborador de este programa y amigo de esta casa. Pero sobre todas las cosas, es un profesional que conoce muy bien el acontecer político de nuestro país. Además de eso, es licenciado en computación, es experto en sistemas computarizados electorales a raíz de esta situación con Smartmatic en Venezuela. Además de eso, es articulista, escritor, analista político y desde hace muchísimo tiempo ha venido advirtiendo acerca de las consecuencias de vivir en un régimen como este y renunciar a una forma de lucha diferente que sea la electoral, que en definitiva ha colaborado para que estemos acá hoy. Bienvenido, Luis Manuel, ¿cómo estás? Pero no escuché completa la introducción, pero te agradezco igual muchísimo, como siempre, la palabra. Sé que han, de alguna manera, estado muy cercanos a lo que hemos estado conversando en anteriores oportunidades, en relación no solamente al sistema electoral, sino también a lo que eventualmente esperamos para este año. Me imagino que por allí van los tiros de hoy. Seguramente. Bueno, antes que todo, feliz año, Luis Manuel. Feliz año a todos. Aunque para ser honesto, uno tiene esa sensación de que no hay mucho de qué celebrar. Pero sin embargo, tenemos que darle gracias a Dios que todavía estamos aquí y nos permite estar en esta lucha, que ya es bastante, ¿no? Yo quisiera comenzar porque analicemos, ¿verdad? Porque desde las elecciones del 8D nosotros no habíamos podido hablar, porque la dinámica del fin de año y todas estas cosas nos ocupó un poco, y sobre todo ustedes que tienen tantas cosas que hacer y que lamentablemente no pudimos coordinar. Pero queríamos concentrar el tema acerca de la BUT, ¿no? Acerca de la vigencia de lo que se nos ha vendido constantemente como una institución que está dirigida a la unidad de los partidos políticos para luchar en contra del régimen, pero que en nuestra opinión ha perdido vigencia, no solo porque la vía electoral está agotada, pero también porque ya no representa una lucha que tenga coherencia para poder salir del régimen. Yo creo que tú nos des tu visión acerca de ese tema. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y feliz año a todos. A Blanca, a Laura, a María Teresa, no sé si están... Gracias. Igualmente. Y bueno, un poco ver cómo se asoma el año 2014. En estos días, bueno, realmente fue el 31, ¿no? Porque todos estos días han sido, como quien dice, la gente se ha ido de vacaciones, y yo siempre he comentado de que realmente en esto no se puede uno ir de vacaciones, porque si realmente queremos tener éxito en estas cosas que estamos tratando de hacer, el trabajo es continuo, no puede tener salto.
Cuando ocurrió el 8 de diciembre, lo que todos esperábamos, y algo que también se lo comentaba Silfredo, todos esperábamos eso que pasó, aun cuando yo no lo esperaba tan fuerte, tan fuerte en el sentido de que esa oposición, entre comillas, fuera a Miraflores a presentar respetos al ilegítimo. Eso yo no lo esperaba, realmente, ¿no? Es decir, que ahí fue realmente como colocarle la tapa al frasco, a una legitimidad que obviamente el gobierno no tiene. Pero eso lo esperaban ellos. Ellos esperaban eso, la apertura de ese diálogo, y además que de alguna forma se confluyeran las distintas acciones en relación a las acciones o las decisiones que va a tomar el Ejecutivo Nacional en relación a la economía y que necesitan el soporte de la oposición formal u oficial para poderla llevar a cabo. Es decir, que va a haber, como quien dice, temblores, y van a haber fuertes movimientos sísmicos políticos a principios de año que necesitan de la ayuda de esa posición que nosotros, digamos, que legitimó pues el régimen el 8 de diciembre. Entonces, hemos venido diciendo, y eso lo tomo yo en primer lugar como primera hipótesis, que con esta oposición no salimos del régimen. En otras palabras, la primera barrera para salir del régimen es la oposición que tenemos. Ese es como quien dice, una primera aproximación a lo que tenemos que hacer, porque de una manera u otra vamos a tener que enfrentar el problema de la oposición. ¿Y cómo ustedes me preguntarán, bueno, cómo es eso de enfrentar el problema de la oposición? Cuando Tibisay Lucena, voy a empezar por ese lado, porque yo diría que vendría siendo como algo más si se quiere, pictórico, de manera de colocar una imagen real. Cuando Tibisay Lucena hablaba de los resultados del partido MUD, todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿cómo es eso del partido MUD? ¿Es que existe un partido MUD? Pues sí existe. Resulta ser que hay una resolución en la Gaceta Electoral del año, no recuerdo cuál fue el año, Ludwig lo puso en su extenso escrito al respecto del partido MUD, en donde la Mesa de la Unidad Democrática debía inscribirse como partido político en el Consejo Nacional Electoral para poder postular candidatos a los cargos públicos que postularon. Y resulta, y eso es un tema de larga conversa, no la voy a profundizar aquí porque entiendo que el tema es otro, pero resulta que el partido Mesa de la Unidad Democrática es un partido extraño porque no fue electo por nadie, ¿okay? Su dirigencia fue la dirigencia de los diferentes partidos políticos que la componen, y yo diría que el único acto, si se quiere, democrático del partido MUD fue la elección de Enrique Capriles Radosky el 12 de marzo del año 2012 para ser, por supuesto, los alcaldes y los gobernadores y los candidatos a alcaldes y gobernadores que se eligieron en esa época, que se eligieron democráticamente, entre comillas, porque tengo mi duda en relación a las maquinitas del CNE, pero bueno, asumiendo de que eso fue así y que no hubo ciertamente mayor trampa en eso, esas fueron las únicas acciones democráticas de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso los elevó a ellos como nuestros representantes de la oposición ante el gobierno. La Mesa de la Unidad Democrática decide quiénes son nuestros representantes técnicos ante el CNE. Es decir, ellos eligen a los señores del Grupo La Colina, que han sido consistentemente los representantes nuestros, digo, de la oposición, ante el CNE, y que han, por supuesto, validado todos los resultados del oficialismo desde el año 2006 para acá. Entonces, podemos decir entonces que esto es una oposición que, si se quiere, con la última derrota de Capriles, el 14 de abril, pues definitivamente ya cesó su carácter de representante de la oposición venezolana. Y entonces un grupo de venezolanos hemos dicho, bueno, en vista de que ya cesaron la representación democrática que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática hasta el 14 de abril, porque realmente fue hasta el 7 de octubre, porque nosotros no es que nadie se esperaba, porque nadie era divino, todo el mundo esperaba que el presidente Chávez ya no fungiera como presidente de la República, pero
el 7 de octubre, a nuestro modo de ver de una manera fraudulenta, pero ocurre su deceso. Hay 3 fechas del deceso de Chávez, pero ocurre su deceso entre diciembre y marzo o abril, pues del año pasado, del año 2013, y ocurre que hay unas nuevas elecciones en abril. Entonces, eso le da a la oposición un respiro más. Hay la representación de la Mesa de la Unidad vuelve otra vez a provocar a Capriles como candidato presidencial y, bueno, ocurre lo que ocurrió el 14 de abril. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Una oposición que se autocalifica de oposición del resto de los venezolanos, es decir, todos nosotros somos representados por esas personas cuya representación feneció el 14 de abril del año 2013, y a estas alturas, todavía esas son las personas que deciden qué cosa nosotros hacemos en frente del gobierno. Entonces, un grupo de venezolanos hemos dicho, bueno, miren, esto se tiene que democratizar. Obviamente, no solamente en Venezuela, en el resto del mundo. Las oposiciones que ocurran en los diferentes países tendrán que tomar la iniciativa de proponer candidatos para las representaciones correspondientes y darle paso a una nueva visión de este problema, porque a nuestro juicio creemos, al menos yo, y lo escribí en estos días, el 31 de diciembre, que los retos del año 2014 realmente tienen que ver mucho con cómo nosotros en la oposición vemos este problema, y este problema tiene que pasar necesariamente por calificar, caracterizar al régimen que tenemos y actuar en consecuencia de eso. Entonces eso nos trae a nosotros, nos debe traer una nueva posición. Mucha gente no piensa que esta manera de ver al régimen que consideramos una dictadura castrocomunista, es decir, el régimen comunista cubano en Venezuela, debe ser combatido de manera distinta de como lo han combatido hasta ahora los representantes de la Mesa de la Unidad. Entonces, viéndolo, digamos, tomando con pinzas, pues lo que hemos estado conversando durante todos estos meses. Entonces, esto se tiene que llevar a una nueva elección, pero ahora no una elección para candidatos a cargos populares, es decir, cargos de representación popular, sino a que realmente sean los representantes de la oposición mucho más allá de los partidos políticos, entendiendo que no es que estamos excluyendo a los partidos políticos como parte de la sociedad civil, sino que ellos también puedan medirse como representantes. Habrá unos habrá unos partidos pues que les interese participar, como obviamente creo que les interesará, pero también otros sectores de la sociedad que también son importantes y que de una manera u otra han sido excluidos de las decisiones de la Mesa de la Unidad desde su constitución hasta este momento. Feliz año, Luis Manuel. María Teresa, ¿cómo estás? Hola María Teresa, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año, muy contento de tenerte acá porque tienes una claridad muy interesante con respecto a esa, ya deberíamos decir incluso mal llamada oposición, porque ciertamente son 4 partidos políticos los que se reparten incluso el dinero que el gobierno da para que se desarrollen. Eso por una parte. Pero te quería preguntar, me llamó mucho la atención y quisiera más clara, y quizás la gente quiera oír, esa conversación con el gobierno, eso lo propuso la oposición precisamente, es lo que yo tengo claro. Porque bueno, escuché varias veces que Maduro lo propuso Capriles, el tema del diálogo. El diálogo con el gobierno siempre lo han planteado los diferentes representantes de la mesa. Lo que sucede es que nunca el gobierno les había parado. Ahora, con la nueva apertura de este gobierno ante ese diálogo, pues obviamente se da Miraflores y se da pues todas estas cosas de estos alcaldes que los había de todos colores, pues, es decir, de todas las tonalidades opositoras, desde aquellos que querían avanzarse con Maduro
hasta aquellos que de alguna manera hicieron una buena, cuando no completa mi modo de ver, porque él le dieron haber dicho muchas más cosas de las que le dijeron. Pero Gerardo hizo una buena exposición, Gerardo Light, e incluso del mismo Ledesma. Pero en cierta medida el hecho de que hayan concurrido al Palacio de Miraflores era una abierta legitimación de lo que ellos mismos habían comentado y habían dicho de la oposición, que el gobierno era ilegítimo desde su constitución electoral el 14 de abril. Así mismo es. Quiere decir que también dentro de la MUD no participa la sociedad civil. No, para nada. Para nada. Okay, la MUD es un asunto electoral. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que también hay que darle a César lo que es el César, porque yo no sé si ustedes han leído los artículos de Pompeyo Márquez. Incluso yo se lo oí a él en una reunión, por lo demás, que la MUD hacía su trabajo político de elegir, de buscar, de ganar elecciones para los diferentes cargos, pero no era una unidad, no constituía una unidad política. Eso significaba de que estrategias políticas en cuanto a lidiar con este régimen, qué hacer con este régimen, cómo eventualmente dar los pasos correspondientes para salir de él. Ellos no estaban construidos para eso. Y eso es verdad. Eso es completamente cierto. Es decir, esos son máquinas que hacen, que construyen un candidato y lo ponen en la calle, buscan los votos, tienen las maquinarias y las cosas para hacerlo, y cuentan y ya, y van, y con esos mismos candidatos que ganan eventualmente en alcaldías o en gobernaciones, pues van y ejercen sus cargos. Por supuesto, con todo lo que esos cargos mediatizados significan, pero ese trabajo lo hacen perfectamente bien. Entonces, darle a la MUD o darle a esa unidad electorera o electoralista, como quieran ustedes que llamarla, una amplitud como para poder combatir este régimen de la manera como debe combatirse, es darle demasiada importancia. Es decir, yo creo que ahorita lo que necesitamos es una oposición, es decir, una constitución de algo mucho más grande que esa gente, que de alguna manera establezca cuáles son las políticas, es decir, que pueda decir, por decir algo, o sea, aquí yo pensando en voz alta, puede decir, mira, todos los componentes de esta unidad política opositora, incluyendo los partidos políticos, gremios, etc., vamos a echarle pichón a una Asamblea Nacional Constituyente por el 347, 348 y 349 de la Constitución. Eso puede ser una idea. Otra idea puede ser, bueno, mira, vamos a parar el país. O sea, vamos a hacer un paro escalonado por las medidas económicas de Maduro, del gobierno. O vamos a hacer esto, aquello. La MUD no tiene realmente representación para tomar esas decisiones, porque a los efectos prácticos, la MUD no es más nada que una unidad electoralista para completar cargos de elección popular. Entonces, eso los deslegitima a ellos de entrada para lo que en este momento se está requiriendo en el país, que es una necesaria unidad político formal para realmente hacerle frente a lo que está pasando en Venezuela, que es una invasión castrocomunista, y que de una manera u otra tenemos que salirle al paso antes de que se profundice. Correcto. Bueno, feliz año, Luis Manuel, soy Blanca. Feliz año, Blanca. Gracias. Bueno, fíjate, es muy interesante lo que dice. Digamos que Airesden y precedentemente a la fundación de Airesden, Foro Siglo XXI desde Caracas y en particular Foro Siglo XXI Italia, ha estado desde hace muchísimos años batallando. Desde el inicio se veía que no había una contraposición, porque el discurso de Jorge Olavarría quedó en el aire. Ahora, fíjate bien la cantidad de contradicciones. Por ejemplo, la resolución del CNE número, los que quieran escribir, 1205116-0300, le da
la constitución de partido político a esos señores. Ellos entonces tendrían que haberse disuelto. Es decir, ellos son írritos. No es solamente una cuestión de ilegalidad. En esa tercera república, y digo tercera porque yo opino como opinaba nuestro querido Manuel Caballero, de que estamos en la tercera república aún, ha demostrado ser la fuente de todos los personeros del politicantismo electorero, de la gigantesca corrupción, porque ninguno de ellos tiene de 15 años para abajo. Quiere decir que eran personas que estaban ya allí, alguno que otro habrá llegado a una edad adulta en estos 15 años, sin embargo, verdaderamente, digamos, toda esa corruptela de la partidocracia antidemocrática de siempre de Venezuela, simple y llanamente fungió como fuente de individuos para todo esto. Ahora, esto es una contradicción en términos. Por otra parte, ellos necesitan tener un oficialismo más reducido, como que dice un hermanito menor, y justamente, como bien lo enseña Stalin, ellos crearon esa oposición, que la estamos llamando desde acá para generar una sonrisa a nuestros oyentes, la oposición burundanga. Esa oposición burundanga, ¿qué puede ofrecer? Simple y llanamente yo considero, y nosotros consideramos, Aires siempre se ha propuesto como resistencia propositiva no violenta, decimos nosotros, por la exigencia de la creación del grupo de personas nuevas, porque no puede ser que esa misma casta que se ha incrustado como parasitaria de todos los beneficios, aunque sean menores, de la situación de gigantesca corrupción con la compra de conciencias, la venta de dignidad del país entero en su soberanía. Y está el caso, no sabemos ni siquiera si tenemos el Golfo de Venezuela, porque esa negociación no ha salido al aire, porque tienen que ser nuevamente ellos los que propongan, o tú crear una sobreestructura sobre eso. Esa es mi pregunta. Mira, la estructura, bueno, yo no quisiera adelantarme realmente, porque estamos trabajando un poco en eso, ¿no? Pero la situación es que uno tiene que proponer cómo podría eventualmente ser esa no nueva mesa de la unidad. Hay que estar muy claro de que es un partido político que constituyeron otras personas. Y ese partido político, bueno, obviamente tendrá que legitimarse con votos, tal y cual cualquier otro partido político, no solo con votos, sino también con militancia y con toda una cantidad de cosas. Lo que yo sí, le tienen que legalizarse, porque el problema, si ustedes se ponen a ver, el problema tal vez no es de los que estamos nosotros afuera de eso. Ese problema incluso lo tienen más allá de nosotros, quienes no militamos normalmente en ningún partido político, aquellos que se constituyeron como mesa de la unidad. Yo me quisiera preguntar si los adecos estarían interesados, o los copellanos, o los de Voluntad Popular, o los de Primero Justicia, o cualquier partido político de esos que integran la mesa de la unidad, están interesados en endosarle esa representación de partido a otro partido diferente de ellos. Es decir, es un problema que tienen esos militantes, no nosotros. Lo que nosotros como sociedad civil estamos exigiendo es que exista una verdadera unidad opositora y que se elija mediante reglas de la democracia, a través de un sistema que nosotros no conocemos otro, que es el electoral. Es decir, deberían existir, entre comillas, planchas o algún instrumento mediante el cual los diferentes gremios, incluso partidos políticos, otras personas, se elijan o se propongan para representar esa oposición más allá de lo político electoral. Entonces, y eso lo requiere este país realmente y urgentemente.
porque no existen políticas realmente formales y claras para combatir este régimen. Y los únicos que de alguna manera están haciendo referencia a eso son los de estos partidos políticos que se integraron de una manera escondida a través de ese partido MUD. Entonces, lo que nosotros estamos es abriendo, denunciando la situación que está ocurriendo con la Mesa de la Unidad y exigiendo democracia. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ya nosotros propondremos y vamos a proponer un mecanismo en el cual se puedan medir las diferentes fuerzas opositoras para realmente sacar los representantes, no solo los que den la vocería nacional, sino también la vocería regional. Es decir, que de alguna forma nosotros podamos tener gente que realmente nos represente a nosotros porque votamos por ellos. Es decir, yo voté por Blanca Briceño, por decir algo, para que sea mi representante, o los italianos. No yo, porque yo estoy aquí en Venezuela, pero los italianos o los que están en Puerto Rico, que a través de Aires ven, bueno, votaron por María Teresa para que fuese su representante de la oposición, independientemente de que María Teresa no sea de ningún partido, ni sea ni, sino simplemente era una venezolana que se propuso para ser representante de la oposición allá, y ella es la que va de alguna manera a englobar todas esas voluntades opositoras en ese país. Esa es una manera democrática de hacerlo. Así como María Teresa habrán otros que también se quieran proponer, y por unos votarán y por otros no. Entonces lo importante es a lo que queremos llegar, es que exista una verdadera democracia en quienes nos representan, la diferente como un régimen. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos eso, habremos dado un paso fundamentalísimo para salir de este problema, porque de esa oposición es de donde va a venir la caracterización real del régimen y que nos permitirá de alguna forma establecer las estrategias necesarias para dar los pasos para eso. Yo no sé cuáles serán eventualmente las estrategias. En un momento determinado, y todavía lo sigo proponiendo, porque he escrito al respecto del tema constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser una vía al respecto de hacer eso, llamando ya a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo siento que uno de los mayores obstáculos, y realmente ha sido así, uno de los mayores obstáculos para la convocatoria de esa asamblea han sido los partidos, ha sido la gente que supuestamente nos representa en la oposición, que ha creado controversia entre aquellos que de alguna manera estamos proponiendo esa vía y ellos que dicen que la vía que debe seguirse es la electoral y seguir con este Consejo Nacional Electoral que nos tiene trampeado del año 2004. Entonces, volviendo otra vez a recoger las velas, digo, bueno, está bien, entonces vamos a buscar la oposición correcta, la oposición verdadera, la oposición, vamos a establecer un diálogo con los que realmente deben ser nuestros propios representantes. Con esta gente no, definitivamente no, ni con Ramón Guillermo, ni con el otro, con respeto, yo de verdad, o sea, por mucho respeto que yo les pueda tener, todos esos representantes, eso no representan a nadie, y como consecuencia, nosotros tenemos como opositores de la sociedad civil buscar los caminos de representatividad válida para que nuestros planteamientos sean oídos de una manera coherente. Luis Manuel, nosotros vemos constantemente, ¿verdad? Y escuchamos y leemos constantemente un gran sector de la población venezolana que aún no ha entendido a qué realidad nos estamos enfrentando en Venezuela. En primer lugar, no solo que no entienden que en Venezuela lo que hay es una ocupación de una potencia extranjera que se ha apoderado, ilegítimamente por supuesto, pero ha ayudado por un gran sector del ámbito político en Venezuela, de nuestros recursos, de nuestros destinos, de nuestros controles, hasta de nuestra identidad nacional. Todavía cometemos el error de llamar a este régimen castro-estalinista gobierno. Una muestra clara de que reconocen a esa dictadura como un gobierno. O sea, el punto es ¿qué tenemos que hacer los venezolanos? O nosotros, los que podemos entender esta situación y ya superamos la barrera de como te digo, psicológica de entender que esto no es un gobierno sino una dictadura.
¿Cómo podemos nosotros hacer para que la nación opositora entienda que en primer lugar tenemos una dictadura que está que la manejan los Castro, que es una invasión, y que a partir de eso podemos entender que no es posible seguir votando en contra de un régimen que no para nada puede ser legítimo ni democrático porque usurpa el poder de todas las maneras posibles. Esa es mi pregunta. La manera, Silfredo, es cambiando la vocería opositora. Porque mientras tú tengas a unas personas que supuestamente nos representan a nosotros en la oposición diciendo que esto no es así como nosotros decimos. Yo recuerdo mucho el caso de Globovisión. En Globovisión no había manera de que nosotros pudiéramos hablar del fraude electoral. No había manera. O sea, tú hablabas del fraude electoral y el ciudadano no llevó a las personas que hablaban de fraude electoral nunca. Y eso dicho por nosotros, dicho por gente de la misma Globovisión. Cuando Nito Pérez Osuna fue a entrevistar a Alfredo Bey para hablar acerca del tema fraude electoral, en una oportunidad, la segunda oportunidad no le quedó otra alternativa, pero en la primera oportunidad no la dejaron pasar el programa. Entonces había una línea, no solo la de Globovisión, sino la Globovisión seguía la línea de la oposición formal, es decir, la de la Mesa de la Unidad Democrática, y sus directivos hacían eso, razón por la cual el régimen pues perseguía pues a la oposición. Esta situación nos daba a nosotros una muy pequeña voz para hablar de este problema, que luego fue un problema que se hizo más público, a pesar de que nos trancaron por todas las vías posibles para hablar del problema del fraude electoral. Entonces, eso te da a ti a entender de que para poder poner una cosa en la matriz de opinión correcta, para que la gente hable de lo que tiene que hablar, para que la gente esté clara y esté consciente de este grave problema, todos los opositores tenemos que hablar lo mismo. Tenemos que estar hablando un idioma común. Mientras unos te dicen que no, nosotros no tenemos que ir a votar porque si no, etcétera, etcétera, que es lo que ocurrió el 8 de diciembre pasado, en donde realmente ir a legitimidad, a legitimar con los votos a esta dictadura que tenemos, ningún país del mundo iba a poder decir que nosotros estamos en dictadura porque la oposición iba en bloque a votar igual como con el gobierno. Y el gobierno ganó y ellos perdieron. Nadie habló aquí de fraude. Nadie habló aquí de fraude de lo que sucedió el 8 de diciembre. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos con mensajes contradictorios, es decir, el mensaje de ellos y el mensaje nuestro, hablando en términos de la misma oposición, siendo unos que tienen la representación y la franquicia opositora del país y otros que no, entonces lograr que exista un lenguaje común. No existe un lenguaje común. Antes de enero de 1958, antes del 23 de enero de 1958, todo el mundo estaba clarísimo que aquí había una dictadura. Solamente que unos la combatían de un modo clandestino, otros la combatían de un modo más light, pero todo el mundo estaba claro que aquí había una dictadura con una cachucha al frente. Entonces, ese lenguaje común, esa visión común del problema la tenían todos. Ahora, en este momento no es así. No es así. Puede decir Capriles lo que diga, puede decir no, que el gobierno nos zarandea, el gobierno nos hace, y dicen que es una dictadura y lo escriben y los voceros más autorizados de esa oposición lo hacen, pero no actúan en consecuencia. Entonces tú no puedes tener una gente que hable de una cosa y actúe de una manera diferente. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la posición correcta, es lo que yo llamo la posición verdadera, la posición que definitivamente caracteriza al régimen como debe caracterizarlo, y las acciones y las estrategias y las acciones que vayan acompañadas con esas estrategias vayan en un mismo sentido. Eso nos dará a nosotros, al pueblo opositor, y a aquellos incluso que no son parte del pueblo opositor, sino que aquellos que se han visto engañados por todo esto que ha ocurrido con el asunto de Chávez desde el comienzo,
no estén hablando de lo mismo que con nosotros, porque a la hora del té todos estamos sufriendo en Venezuela las nefastas consecuencias de este asunto castrocubano en Venezuela. Bueno, Luis Manuel, a mí me parece genial lo que tú estás diciendo, porque has aclarado muy bien que la MUD es un partido político, del cual, por cierto, que seguramente no te oculto, o sea, lo sabes, Aires Ben, que estaba dentro de la MUD, incautamente dentro del concepto de sociedad civil, dentro de la búsqueda de rescatar la democracia en Venezuela, pues renunció precisamente porque nos mandaron una carta de reestructuración, la que firma primero de justicia, un nuevo tiempo, 20 Venezuela, voluntad popular. Es decir, que es un partido político el que nos está mandando, o varios partidos políticos que nos están mandando a reestructurar en el exterior. Nosotros en el exterior entendemos que tenemos una voz y que sabemos qué es lo que tenemos que decir, porque nosotros queremos una democracia en nuestro país. Eso por una parte. Por la otra, te quería preguntar, lo que sucedería en todo caso es que ellos perderían la millonada que gestiona Medina para que los partidos políticos, esos que se están conformando dentro de la MUD, sobrevivan. Y por el otro lado, sí tenemos la oposición alterna, si se pudiera decir, o la oposición donde el venezolano es íntegro y quiere unirse a nuestras palabras, a la tuya sobre todo. Lo leemos constantemente en TICS, a Caminos de Libertad, a Voto Limpio con Ludwig. Nosotros sí estimamos. El problema está en que ellos nos acallan. Y creo que puedes opinar sobre esto que estoy diciendo. Bueno, realmente yo no creo que ahora con esta nueva tecnología, este mismo programa, que ustedes de verdad siempre, no me quedo de felicitarlos siempre, de mantener una voz disidente abierta, porque de verdad que en la democracia todo el mundo tiene su propia opinión y es la mayoría la que decide cuál es la opinión que realmente es válida. Lo importante, yo siento aquí, es que lo que al final termine haciéndose en relación a la oposición lo van a determinar los hechos. Los hechos. ¿Qué quiere decir con esto? Ya los hechos están diciendo que esta posición no es la oposición. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente eso es como cuando tú tienes un partido perdiendo y todo el mundo le dice que cambia el manager hasta llega un momento en donde hasta los mismos tipos se ven la cara y dicen, bueno, que cambia el manager. ¿Entiendes? Entonces, en eso tan simple que entiende el venezolano muy claramente, primero porque son fanáticos del béisbol, sino por la misma lógica que se cae, valga la redundancia, de Maduro. Esta situación que tenemos ahorita con la oposición ya está empezando a ser de tela de juicio y además de opinión pública nacional. Lee el noticiero digital, ahí ya he visto por lo menos 3 artículos que hablan de lo mismo, el de Luis Emprún, el mío, creo que el de Ludwig también. Es decir, la situación, estamos hablando de que es necesario que esta gente se cuente. Ahora, lo importante es que todos estemos claros y contesten que esto no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Es decir, que así como no era una tarea fácil meterle la cabeza entre ceja y ceja a los venezolanos que nos están haciendo fraude con el CNE, pero quien decide realmente ir a unas elecciones con condiciones no somos precisamente nosotros, son las personas que de alguna forma nos representan. Y esa representación tenemos que quitársela, así como te lo digo, hay que quitársela. Es decir, el venezolano común tiene que participar en las decisiones de la oposición. Es decir, yo no sé si ustedes, bueno, yo lo vi así, yo no sé si ustedes concordarán conmigo, que antes de que ocurrieran los sucesos del 11 de abril del 2002, espontáneamente, vamos a hablarlo en esos términos, espontáneamente, varios bloques de la sociedad civil, los trabajadores con la CTV, Fedecámara, los empresarios con Fedecámara, la gente del petróleo, un poco de gente y
y lo político por el lado de atrás, si ustedes se acuerdan, que no habían dirigentes políticos, algunos 2 o 3 que estaban apareciendo en conjunto con esta cantidad de personas que representaron a la sociedad civil y que de alguna forma provocaron aquella famosa marcha. Lo importante es de que había una uniformidad de criterios en el país nacional, los trabajadores, los empresarios, los profesores universitarios, todo el mundo estaba clarísimo que el régimen lo estaba haciendo mal y teníamos que salir de él. El Chávez vete ya no fue una consigna que salió como consecuencia de esa unicidad de criterios de todos esos sectores. Ahora tenemos que caer de nuevo en lo mismo, solamente que ahora tenemos un grave problema que tiene que ver con que todas esas organizaciones de la sociedad civil han sido desarticuladas. La CTV está desarticulada, y los movimientos de trabajadores no tienen la fortaleza que tenían en el año 2002. Igual los empresarios han sido mermados casi a la mitad. Y aquel que levanta la voz, bueno, van y lo invaden, lo saquean, etcétera. Entonces, incluso los mismos estudiantes, es decir, hay una cantidad de cosas que han pasado en estos últimos 10 años que han traído como consecuencia de que esa oposición fuerte que sacó a Chávez con una marcha en el año 2002, esa oposición haya sido disminuida realmente en su contextualidad. Entonces en mi opinión, que tenemos que construir de nuevo esa oposición de sectores, lo llamaría el profesor Rodríguez Mena o Agustín Blanco Mullón, ese movimiento tiene que volverse a dar para que realmente podamos construir una oposición real. Esa situación no se ha dado todavía, pero tenemos que empezar a hacerlo. ¿Esto nos va a costar? Sí, nos va a costar mucho, pero es la única forma de que podamos tener a unos verdaderos representantes. Ahora bien, tenemos un problema grave. Tenemos unos tipos que están enquistados allí, a un Henry Ramos, que decide lo que hay que hacer dentro de la mesa de la unidad, al margen de que se supone que debería ser electo en su propio partido y no es electo por su propio partido porque desde 1900, no sé si es el 98 bueno, pues tiene una cantidad de años que siendo representante de su partido, cuando nadie en Acción Democrática lo ha electo o ha renovado pues su liderazgo dentro de Acción Democrática. Asimismo, muchos otros partidos políticos, no hablo de Acción Democrática por decir algo, pero ese es como quien dice el ejemplo más ejemplarizante. Lo importante aquí es que no tenemos una oposición electa por nadie. Entonces, como no tenemos una oposición electa por nadie, lo primero que tenemos que hacer los opositores es pedir que sea electo. Eso es lo primero. Para poder entonces, posteriormente, entre aquellos que sean electos, empezar a decidir cuáles son las estrategias más, o empezar a formalizar una estrategia importante en contra del gobierno. Bueno. El gobierno ha sido muy exitoso en lo que ha hecho. Muy exitoso. Entonces, nosotros tenemos que empezar a sumar para este lado. Bueno, digamos que yo diría que, comparto algunos puntos y otros puntos me gustaría más bien ponerlos como tema de diálogo, porque irrito es el régimen, el señor que está montado allí y desde el juramento sobre una constitución moribunda probablemente ya todavía se discute si esa constitución del 99 es válida o todavía se puede ejercer la constitución del 60. Pero la cuestión desde mi punto de vista es mucho más grave. ¿Por qué? Porque ha habido una especie de mutación antropológica de una cantidad no despreciable de venezolanos que se han plegado a una situación humanamente terrible, que es vender la propia dignidad. Desde ese punto, yo verdaderamente prefiero no utilizar palabras calificativas constructivas respecto al régimen, porque es criminal y criminógeno, necrófilo y no puede producir sino eso. Por otra parte, todo lo que
todo lo que se refiere a perdedores de esa calidad, porque son solo perdedores, en realidad cuando se encuentran y se unen políticamente, y sobre esto hay estudios sumamente interesantes de estos grupos, sobre todo, digamos, se han analizado para los kamikazes árabes, pero se aplica perfectamente bien a la situación venezolana. No pueden concebir otra cosa que no sea destrucción. Punto número uno. De hecho, el país está, no sé si existe todavía, crearon estados paralelos, pues, una cantidad de cosas porque quizás el dinero da. Pero lo que yo considero esencial es reconocer que la lucha, como se dice en Puerto Rico, esta palabra tan interesante, la brega, es realmente contra un sistema. Y en el momento en que uno se pone contra un sistema, no puede seguir utilizando el mismo lenguaje. Y es allí una de las dificultades de llegarle a una cierta volumen de venezolanos, que siempre he tenido como en mi corazón este número, no me pregunten de dónde lo saco, pero yo digo que somos 600.000 venezolanos que tenemos la condición de amor a la patria y la condición moral, profesional. Esto no quiere decir que es universitario, esto puede ser un limpiabotas, pero es un limpiabotas que nadie le va a limpiar mejor tus zapatos. No es de eso, es la calidad humana y la calidad nuestra, de nuestra venezolanidad viva, con elementos de todas maneras de internacionalismo, porque 9 millones de venezolanos tienen derecho a múltiples ciudadanías europeas, entre ellas. Entonces, el seguir insistiendo en una oposición, bueno, verdaderamente en Europa se salió del fascismo en el momento de la situación en que se crearon las resistencias. Hubo un cambio total de palabras, de vocabulario, etcétera. Esa situación, todos son de una gran responsabilidad del holocausto del pueblo venezolano. Yo creo que eso sí lo pueden entender los venezolanos y preguntarle qué fue. Porque verdaderamente la democracia y la dictadura son excluyentes. Porque ninguno de ellos es negociable. Pero en Venezuela no hay democracia en ningún modo y lo que hay es una pseudo oposición, una partidocracia absoluta y totalmente corrupta y responsable de lo que hay. Es decir, los nuevos líderes tienen que ser nuevos, todo nuevo, desde mi punto de vista. Luis Manuel, ¿qué opinas? Mira, tal vez yo no es que no comparta que todo eso, no, eso sería lo ideal, de verdad que sí. Uno tiene que apuntar siempre a lo ideal, así como no existe lo perfecto, uno siempre busca, anda en la búsqueda de lo perfecto. Cuando se habla también de una oposición en términos globales, tampoco es que una oposición corrupta o una oposición entregada al régimen, tampoco existe hay matices, ¿no? Habrán liderazgos que eventualmente sí, e incluso cuando estamos hablando también de una nueva oposición, estamos hablando de una oposición que parta de un concepto claro como el que tú señalas, que tenemos una dictadura al frente de un corte definitivamente claro y que requiere de una estrategia y requiere de unas decisiones, y requiere de una acción completamente diferente de la que se ha llevado a cabo hasta ahora. Esta oposición o nueva oposición de la cual yo hablo, no solamente debe incluir esas nuevas caras que tú hablas, que yo siento que es perfectamente válido, sino también de otras que eventualmente puedan estar dentro de lo que en este momento se califica como oposición, pero que no han tenido ni la oportunidad, pero tampoco han tenido el chance, vamos a hablarlo hasta del guáramo, pues, para decirlo de alguna forma clara, de salir adelante con esto. Esto sí quiero dejarlo claro, porque ¿qué ha pasado? Por eso es que es importante a veces dar unas pinceladas hacia el pasado.
En el año 2005 yo tuve la oportunidad de dar una presentación. Nosotros en Familia Metro, yo soy el coordinador general de Hacer Familia Metro, que es una ONG aquí dedicada al tema Metro de Caracas, en principio porque ese fue el origen, digamos, de cuando yo comencé, pues en realidad este tema opositor fuerte con el gobierno. Fuimos a hablar con un representante político muy importante en ese momento, que acababa de fundar un partido político llamado Osvaldo Álvarez Paz. En ese momento Osvaldo estaba fundando Alianza Popular, y Alianza Popular se perfilaba como con una nueva cara, un balance así como decirte, mira, nosotros tenemos claro que viene una cosa castrocomunista de Venezuela. Mira, cuando yo vi eso, dije, oye, ese tipo está hablando, ese sí entendió lo que estaba pasando en el país. Y de verdad que lo había entendido. Osvaldo había entendido perfectamente qué era lo que iba a pasar 10 años vista. Y a mí lo que me ha extrañado muchísimo, y yo se lo he dicho a él en reuniones que he tenido con él, si fuiste tú el que entendió eso hace que ya va a ser más de 10 años el año que viene, el que entendió el problema gastronomista que se venía encima, y no tuviste la capacidad de, como quien dice, aglutinar a los sectores políticos que en ese momento te oían para eso, y ni siquiera a su partido. Entonces yo llego a la conclusión, es que no sé qué pasa. O sea, hay dirigentes políticos, como en este caso particular, muy respetable de Osvaldo, y hay otros dirigentes políticos también que te podría nombrar, que están claros en el problema, pero todo el mundo está congelado. Todo el mundo está. Entonces, bueno, ¿y qué es por qué todo el mundo está congelado? ¿Por qué esto no avanza? ¿Por qué realmente estas personas que en principio son oídas o fueron oídas en un momento determinado en la escena política venezolana no han hecho más, y no se ha podido hacer más en lo que está pasando ahorita? Bueno, hay que entrarle a ese tema. Yo he estado en otras reuniones en donde participan gente más joven que no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. Entonces tú dices, bueno, pero ahí están los jóvenes que supuestamente van a heredar la cosa del país y no tienen ni idea de lo que está pasando, y hay gente vieja que está más bien en los casos de su cosa, que está clarísima. Entonces tú tienes que buscar yo no sé si una especie de minestrone, no sé si cómo se llame, una confluencia de gente que esté clara, que tenga la claridad meridiana de cómo realmente luchar contra este problema, porque realmente es un problema serio, al punto de que me han dicho también y me han escrito, oye, ¿tú crees que los militares van a salir adelante con este asunto? Y quiero decirles, yo estoy completamente, como quien dice, completamente seguro, o sea, por decirlo de verdad, que lo mismo que ocurre afuera está ocurriendo dentro de los cuarteles. Es decir, lo mismo que ocurre en la oposición fuera de los cuarteles, ocurre dentro de los cuarteles en la misma proporción, solamente que allí la ecuación se bate de una manera diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para lograr que existe ese quiebre de lo viejo, lo nuevo? Es decir, no solamente de que salgan los liderazgos porque salgan los liderazgos, nosotros tenemos que empujar a que el liderazgo salga a través de unas elecciones, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero eso no se da solo, eso se tiene que dar como un proceso definitivamente de desgaste que nosotros tenemos que acelerar de alguna forma para que esos nuevos liderazgos puedan tener una salida conveniente. Por ejemplo, vamos a darles un ejemplo de algo que está pasando ahorita y que yo me imagino ustedes han oído hablar. Hay unos diputados, más o menos como 10 o 12, que se han dado en llamar la movida parlamentaria. Esos diputados están coordinados por María Corina Machado. Es una suerte de ruptura, porque son diputados de todos los partidos, vamos a hablar claro. Una suerte de ruptura con sus propios partidos en términos de las líneas del partido, a los efectos de tener agenda parlamentaria. O sea, yo he ido a reuniones donde ellos exponen cosas dentro de lo que están haciendo en el Congreso, o dentro de lo poco o mucho que pueden en la Asamblea Nacional,
pero que ciertamente están, digamos, haciéndose un planteamiento de ruptura con lo que significa el pasado, que realmente es un oportunismo político, no lo sé, porque es muy nuevo, pero lo cierto es de que esta gente, en principio pues María Corina está allí, María Corina tiene unas ideas en cierta medida novedosas en lo que está sucediendo con la política y ha demostrado ser, ha demostrado tener más de aquello que muchos de los hombres que están ahí. Entonces, bueno, lo cierto es de que esa movida parlamentaria se está moviendo en un eje político diferente del eje político de la MUD. Entonces, eso yo lo estoy viendo con una lupa, porque de alguna forma se conceptualiza como una ruptura de lo que nosotros estamos viendo como necesidad de la oposición en Venezuela, de que exista un giro, pero un giro de 180 grados en frente al régimen que estamos viviendo. Entonces, ese liderazgo del que tú hablas, Blanca, tiene que aparecer. Ojalá que fueran 100% nuevos, pero lamentablemente estos son procesos tan complejos, tan complicados, no se dan de la noche a la mañana y que eventualmente tendrán que arrastrar gente de lo viejo, pero que tengan ideas renovadoras en función de lo que está pasando. Bueno, mira, dando la respuesta a eso que tú preguntabas, que tú no entiendes qué pasó con esa propuesta de Álvarez Paz y por qué no caló ese mensaje en el momento en que él lo dijo. Yo pienso que la razón principal de esto es que los partidos políticos en Venezuela, en su gran mayoría, para no ser totalitaristas ni absolutistas, son socialistas. Entonces, si nosotros revisamos con una pinza la propuesta de esa MUD o de los partidos políticos que están en la MUD, ¿verdad? En ese programa de gobierno que hicieron firmar a los precandidatos en las primarias, tú te puedes dar cuenta claramente que la oferta de país que ellos hicieron es muy parecida a esta que tenemos hoy. Entonces, entendiendo esa dinámica, ¿verdad? Y echando hacia atrás, viendo la historia reciente de Venezuela, Fidel Castro, cuando la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez vino a Venezuela, y todo el mundo recibió a Fidel Castro con bombos y platillos, una vedette, era la vedette de la toma de posesión, o sea, un dictador comunista, estalinista, que oprimía a su país y a su pueblo, recibido en un país supuestamente con un sistema democrático defensor de los derechos humanos, bla, 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 como si fuera la panacea y un ejemplo a seguir. Y al paralelo, aprovechando Fidel Castro este error, bueno, nos sembró de armas y ya sabemos el resto de la historia, lo que hemos tenido la oportunidad de escudriñar acerca de eso. Ese liderazgo al cual tú te refieres, al que se refería Blanca, en primer lugar tiene que entender que cualquier salida que se plantee no puede estar enmarcada en ninguna carrera electoral que siga dándole cimientos a este régimen, en primer lugar. Y la lucha tiene que ser, bueno, resistencia. A mí me parece, yo una vez dije aquí que la lucha en Venezuela tiene que ser híbrida. A eso que tú te referías anteriormente, que pasó cuando Pérez Jiménez. Porque este es un régimen híbrido. Este es un régimen que viola la Constitución, pero también participa en campañas políticas y electorales. Entonces, nos aflige violándonos los derechos humanos, pero a la vez tiene una cara democrática. Entonces nosotros, esa podría ser una vía de lucha, una vía híbrida, pero que todo el mundo entienda que estamos luchando en contra de una ocupación de una potencia extranjera. Y digo esto de híbrido porque todavía, o sea, tenemos que ser realistas, todavía hay una gran parte de los venezolanos que piensa que votando se sale de eso. Incluso después del 8 de diciembre, después de esta vergonzosa derrota, porque es una derrota nuevamente de quienes proponen la salida electoral como una vía para devolver la libertad a Venezuela, nadie habla de fraude. Por ejemplo, el alcalde Rodríguez, el psicólogo loco que ganó unas elecciones en Caracas, en un municipio que ha sido un desastre y que sigue siendo un desastre, y uno no se explica cómo una persona con un desempeño
tan negativo, puede ganar unas elecciones. Para darte un ejemplo, por ejemplo. Pero esa oposición no se atreve a decir que hubo fraude porque, ¿cómo que hubo fraude ahí y donde ellos ganaron no? Esa es la explicación. ¿Me escucha, Luis? Okay. Bueno, sí. Bueno, Luis, no sé si me das el chance para agregarle a la respuesta de Silfredo algo y así puedas tener un panorama más amplio para responder, porque justamente digamos que la cuestión es un problema de un país de izquierda. Cuando yo estaba pequeña, la única persona que después de derecha fue el señor Germán Borregales. Y después, por supuesto, aparece en la escena política venezolana un hombre que se pudiera llamar de tendencia de centro y de tendencia liberal como Renio Tolina, el cual queda, digamos, hasta hoy en día no se conocen profundamente las causas del accidente que le ocasionó su muerte. La cuestión está, considero yo, que en estos momentos hay que aprovechar los 2 años que vienen sin elecciones e ir confluyendo, porque los venezolanos, sobre todo en el exterior, 1.800.000 personas, los señores MUD, el partido MUD pretende convertirlo en un distrito electoral de ellos. Creo que eso les va a ser imposible porque ya la gente que está afuera tiene contacto con otras realidades políticas de los países donde viven. Los belgas, por ejemplo, ellos vivieron 8 meses sin partido, sin gobierno, sin un carrizo, nada, y estuve en Bélgica, porque estuve en Bruselas preguntándole a todas las personas cómo había vivido esa experiencia, y ninguna persona dijo que mal. Es más, todo lo contrario. Entonces, eso es por una parte. Por la otra, esa mentalidad de izquierda ha sido nefasta porque no ha permitido ni siquiera un vocabulario nuevo, un lenguaje que permita crear las ideas de las cuales la política se alimenta para poder salir del régimen. Y la otra cosa es que lo que hay, probablemente, por lo menos, mi propuesta es ir hacia un gran centro donde verdaderamente haya organizaciones que no han sido nunca ni de izquierda, o sea, no han sido ni comunistas ni fascistas. Ese es un punto crucial. La transgeneracionalidad será imprescindible, porque quienes pueden, sino nuestros mayores, poder reconstruir históricamente toda una cantidad de hechos imprescindibles para volver a integrar la nación. Y como dice el Teódulo López Meléndez, de debajo de las piedras saldrán los líderes que llevarán a la nueva Venezuela. Un comentario sobre el movimiento de los movimientos. Tú sabes la paradoja de Bertrand Russell, que dice el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Entonces, el movimiento de todos los movimientos no, porque la MUD será ad laterem como mínimo. Esa es la complementación, y respondiendo a tu pregunta. Ya, yo no estoy específicamente como muy claro, no muy claro, realmente puedo decir de acuerdo, porque tú sabes que hay algo que he aprendido en estos últimos años, es de que no existen realidades inmutables, ¿ok? Esto es un asunto que todo el tiempo está cambiando. Mañana tú puedes estar diciendo una cosa y pasado mañana otra. Hay sí realidades que eventualmente objetivas que la gente tiene que aceptar, pero o sea, llegar hasta tanto de decir de que, bueno, en Venezuela sí, en efecto, acuérdense que este era un país a la entrada del siglo, la modernidad no se logra, sino, digamos, a la muerte de Gómez. Y eso ocurrió en 1935, ¿ok? 27 años luego, 35 años luego de haber nacido el siglo.
la gente empezó a tener educación y empezó a tener un poco de cosas que tenían ya otros países, a la muerte de Gómez. Eso, y esto es historia, es una realidad objetiva. Había mucha pobreza y pobreza que aún continúa, porque los gobernantes no han sido capaces, con este chorro de petróleo tan grande que hemos tenido, de lograr un balance importante entre esa riqueza y, por supuesto, la distribución. Eso ha sido la paradoja total de muchos de los gobiernos que han existido en Venezuela desde el comienzo del siglo pasado. Entonces, ha habido, por supuesto, muchos partidos políticos, ideologías, que de alguna forma han movido los pensamientos de los dirigentes políticos desde hace mucho tiempo, basándose en esa cosa de la idea y de la distribución de la riqueza. El asunto es de que uno no puede repartir lo que no puede producir. O sea, si tú no produces riqueza, no puedes repartirla. Y para producir riqueza, pues la única forma que ha tenido el hombre de producirla, pues es a través del trabajo, por supuesto continuo, y a través de esto que tenemos ahorita, que lo llamó Pérez Alfonso el excremento del diablo y la perdición y todo eso, que yo sí siento que otros países han logrado manejar de una manera mucho más inteligente que nosotros. Eso mucho más inteligente, cuando hablo inteligente en un sentido positivo, porque ellos han sido muy inteligentes para quedarse con ella, pero y para repartirla de una manera muy, muy desigual, de forma tal de que cada gobierno que ha habido ha sido, digamos, una pugna para ganarse un quino. Es decir, aquellos que luchan para poder en Venezuela son para administrar esa riqueza para hacerse rico ellos. Y eso es una situación que ha lamentablemente persistido en todos los gobiernos que han habido y no le han dejado a nadie, y este ha sido el peor. Entonces, queremos que haya por lo menos un poco más de honestidad, en el sentido de que la gente que no administre esa riqueza, por lo menos pueda tener de alguna forma, beneficio de ella. Entonces, ese tema de que como comenta Wilfredo, que han sido comunistas o de izquierda o socialdemócratas, etcétera, no existen blancos y negros. Yo siento que aquí este es un asunto en donde nosotros tenemos que, de alguna forma, establecer unos caminos claros de construcción de nuevas alternativas, de nuevos liderazgos, de nuevo todo, porque parecer todo esto se ha deshecho, se ha deshilachado con este asunto del régimen y con el asunto de la invasión castro-cubana. Entonces, lo importante, a mi modo de ver, es que tengamos claro por lo menos unas ciertas verdades, no muchas, pero son muy importantes. Primera, esa que les comenté o que comenté en el artículo, que tenía que ver con que nosotros teníamos que primero, entre todos, llegar a un acuerdo entre todos de que estamos en una dictadura. No todo el mundo, como dice Silfredo, está claro en eso. No todo el mundo está claro en eso. Entonces, cuando realmente todos estemos claros, habremos dado la mitad del primer paso que llamo yo. En segundo lugar, el asunto de establecer una nueva oposición que es necesaria para luchar contra eso. Ahora bien, esa situación nos pone a nosotros en un grave dilema, de verdad, porque para tú poder hacer un omelette, tú tienes que romper los huevos, ¿ok? Eso significa que muchos me han dicho, oye, pero ¿qué tanto darle golpes a la MUD, Realmente no es darle golpes a la MUD, simplemente es que nosotros tenemos que romper con ese pasado, y que si ese pasado entiende este nuevo presente, este nuevo ahora, entonces que se integre y que de una forma u otra nos dejen continuar. Eso es lo que está pasando. Existe ahorita un proceso de transformación que necesariamente hace que lo pasado termine definitivamente de morir para que nuevamente, para que resurjan nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. En Venezuela necesariamente tiene que cambiar el modelo. El modelo que nosotros hemos estado trabajando de manera centralizada, etcétera, eso que explicamos perfectamente en el proyecto País Venezuela, eso tiene que definitivamente ser implantado, porque la riqueza de este país está en las regiones y está en toda Venezuela, no solo en Caracas. Entonces, una manera
de poder organizarse y una manera de poder hacer que este país sea grande y que sea productivo y que realmente haya para todos, al margen de la renta petrolera, es necesario que se le dé la posibilidad a todos para que sean realmente productivos. Entonces, eso no existe en Venezuela tal y cual están las reglas de juego en este momento. Entonces, el nuevo liderazgo tiene que entender a profundidad, pero muy a profundidad, la situación real por la que ha venido pasando Venezuela en los últimos siglos, ni siquiera años, siglos. Entonces, esa impresionante internalización de esa realidad es necesaria para que esos nuevos liderazgos puedan surgir. No es un liderazgo tonto en el cual un partido está en contra de otro para ganar su gobierno porque yo limpio mejor las calles que tú. Esa superficialidad con que se han manejado los asuntos públicos en Venezuela es lo que nos tiene mal, la falta de grandeza, ¿vale? Es que no es otra cosa. La falta de grandeza de estos liderazgos es lo que nos ha hecho muy, muy mal y que nos ha traído prácticamente toda esta tragedia que tenemos como gobierno. Esa simpleza en el manejo de las cosas. Entonces, si no logramos hacer o recuperar, yo diría, mira, un porcentaje por lo menos de lo que los grandes liderazgos del pasado hicieron con nuestro país y nos llegaron y nos legaron esto que tenemos en este momento, oye, va a ser bastante difícil salir de este problema. Sí siento de que hay unos que me dicen, bueno, pero hay una forma muy rápida del asunto, volviendo otra vez al asunto militar, pero también hay otra forma más larga, pero también más consistente, que tiene que ver con la construcción de ese nuevo liderazgo y la construcción de nuevos partidos y la construcción de nuevas formas de ver el mundo en Venezuela. Entonces, sí siento que de alguna forma vamos en el camino correcto, pero tenemos que plantear los asuntos. Este asunto de la primera pregunta que me hizo Silfredo, este asunto de qué vamos a hacer con la oposición que tenemos, creo que lo tenemos claro. Lo tienen ustedes claro allá, María Teresa lo tiene clarísimo, allá en Puerto Rico lo tienen ustedes clarísimo, también en Italia, Blanca lo tienen clarísimo en el exterior, pero pareciera que no lo tienen claro aquí, ni siquiera, bueno, yo diría que ni un porcentaje muy pequeño de los políticos a la mesa de la unidad. Eso tenemos que cambiarlo, todos tenemos que tener el mismo nivel de conciencia para poder realmente echar adelante esto que pretendemos hacer este año 2014. Bueno, Luis Manuel, con respecto a la salida militar, que obviamente es en esa lamentablemente cultura de ver las cosas inmediatamente, que todos queremos que pase ya, hay que tener cuidado, porque así como tú escribes en tu artículo del 31 de diciembre, la fábula de Esopo, donde las ranas pedían un dios, y entonces Júpiter le mandó un dios, y el dios lo que hizo fue martirizarlo. Entonces ellos pedían, más o menos como la canción de Silvio Rodríguez, para más o menos buscar un paralelismo, el oído sordo que quería oír y después que le dieron la capacidad de oír quería volverse sordo. O el pueblo israelí que le pedía a Dios un rey y le dio a Saúl y luego estaba martirizado por Saúl. O sea, uno tiene que tener cuidado. Por eso es que es importante que esos liderazgos, ¿verdad?, a los cuales tú te refieres, y que perfectamente ese liderazgo no es un Dios que baja del cielo, un Júpiter o un Marte que baja del cielo, sino nosotros mismos entendiendo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y que tenemos que ir hacia esa realidad. Por otro lado, nuestra oposición burrundanga no ha cometido errores solamente políticos. También tenemos que tomar en cuenta la legalidad, ¿verdad? En Venezuela nosotros tenemos una responsabilidad legal, porque somos tan culpables por acciones o por omisión. Nosotros tenemos un mandato de esa Constitución de defender a la República de cualquier gobierno que pretenda violar esa Constitución. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, los partidos políticos tienen un mandato, por ejemplo, en el 350, clara y específico. No hay ninguna interpretación necesaria para poder entender ese artículo. Nosotros tenemos un videíto, ¿verdad?, que queremos montarlo rapidito, es cortico, menos de un minuto, acerca de Renio Tolina. Luis Manuel, no lo vas a poder escuchar, pero luego te lo vamos a dar para que lo puedas ver. Cuando la directora de la radio nos indique, lo podemos pasar.
Venezuela Despierta con Reni Ottolina. Sí. Amigas y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a aprovechar, hay otras cositas que yo quiero recordar. O sea, que Reni lo que quiere es cumplir con la ley. Y estoy haciendo papel de bobo porque no cumplí con la ley. Así nos tienen a los venezolanos. Del que cumple con la ley es el bobo y pierde. Luego hay que incumplir con la ley para poder ganar. Nos tienen al revés. Caracoles, despiértense. Por eso que este programa se llama Venezuela Despierta. Venezuela, despierta tu realidad. No puede ser. Con Venezuela Despierta con Reni Ottolina. Sí. Amigas y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a aprovechar, hay otras cositas que yo quiero recordar. O sea, que Reni lo que quiere es cumplir con la ley. Y estoy haciendo papel de bobo porque no cumplí con la ley. Así nos tienen a los venezolanos. Del que cumple con la ley es el bobo y pierde. Luego hay que incumplir con la ley para poder ganar. Nos tienen al revés. Caracoles, despiértense. Ok, en este video, como ustedes escucharon, Reni Ottolina trataba en 1978, marzo de 1978, trataba de inculcarnos, de educarnos con respecto a sentirnos orgullosos de cumplir la ley. Y en esa cultura de que el que incumple la ley es más vivo, bueno, las consecuencias de esa subcultura las estamos viendo hoy. Eso es un aspecto, Luis Manuel, que a mí me parece que debemos rescatar. ¿No piensas tú que es así? Bueno, por supuesto. Una de las cosas del adelanto del tiempo de Reni, pues realmente Reni era un tipo que estaba adelantado en su tiempo. Yo creo que gran parte de las cosas que dijo Reni están, de hecho, muchas se pusieron, si ustedes se acuerdan, en práctica posteriormente. No todas, lamentablemente, como esa, porque todavía nos faltaba, y era un ¿cómo se llama? Un desideratum de Reni, de alguna manera, de entrar en educación primero de la gente antes de cualquier cosa. Un pueblo educado, obviamente, era un pueblo que tomaba mejores decisiones. Entonces, el tema de Reni siempre fue el tema de educación. Entonces, yo creo que eso va mucho también dentro de la labor que deberían estar haciendo hace mucho tiempo los dirigentes políticos, en el sentido de que se les da a la gente, se les debe dar a las personas, se les da a la gente la posibilidad de tener una mejor educación, poner educación de primero como la primera prioridad nacional. Esa debería ser la primera decisión de cualquier nuevo gobierno, a los efectos de poder tener gente educada para que puedan decidir lo mejor para su propia vida. Entonces, eso no lo tenemos lamentablemente nosotros, hemos sido presas en términos generales y por supuesto una gran porcentualidad en Venezuela de aquellos que los engañan y los engañan y los engañan, y cae por supuesto un Chávez y cae un Maduro y cae toda esta gente, pues que eventualmente terminan siendo presidentes de Venezuela. Entonces, esto tiene mucho que ver con quienes somos nosotros como cultura y que debemos cambiar. Eso es parte de la situación que tenemos en el país y que forma parte del gran reto que tenemos para los próximos años. Seguramente, Luis Manuel. Sin embargo, voy a hacer una paréntesis de lo que quería decirte, porque realmente Luis Herrera Campins en materia de educación ocupó prácticamente, casi llegó al 9% del Producto Interno Bruto dedicado a eso, y creo que a veces pienso que esa cifra de 600.000 quizá se pueda atribuir a la Gran Mariscal de Ayacucho en sus diversos niveles. Ciertamente que hay una gran pregunta que queda en el aire: ¿qué le pasó al proceso educativo venezolano que no construyó ciudadanos instituyentes, ciudadanos, es decir, no dio el salto hacia una democracia del siglo XXI como quizá
hubiese tenido Venezuela, hoy en día tendría que ser uno de los países emergentes por cómo estaba su nivel en el 98, y hoy en día estamos verdaderamente el salto al prejurásico, considero yo. Eso por una parte. Es importante decir que el país sí ha tenido procesos interesantes en materia educativa, en materia de alfabetización, en una serie de cosas. Nosotros de todas maneras hemos recibido millones de inmigrantes que venían ya ellos con un analfabetismo propio desde sus países también. O sea, son factores complejos de analizar. Sin embargo, ¿qué le pasó a Alianza Popular y qué le pasó a Osvaldo? Que aún siendo un político, como todo político, una condición sine qua non es tener visión. Tuvo su visión, pero el régimen estaba construyendo su oposición. Ese es el lema más claro, estaliniano y la mejor de todas las razones. Por lo tanto, difícilmente, digamos, hoy en día habría que ver, y hoy en día en el mundo está una situación de lo que se llaman democracias reales, es decir, democracias que están perdiendo su consistencia, su substancialidad, y se está el mundo caminando hacia nuevos fundamentalismos, hacia nuevas dictaduras mucho más peligrosas. No las conocemos y seguramente son muchísimo más crueles, porque como tú mismo escribes en tu artículo, estos señores de la isla, la única potencia, son potencia de maldad. O sea, yo sería el único modo en que yo acepto que ese país es una potencia, es decir, la potencia de maldad allí incubada es talmente gigantesca que ha podido ponernos no solamente los unos a los otros, sino un coro de gente gritando que Simonovic tenía que seguir preso. Entonces, mientras no entendamos, además, que tenemos un holocausto, presos políticos, y nos estamos realmente muriendo, pues verdaderamente la situación es compleja. Pero hay que entender cuál parte, y entonces la resistencia que nacerá, o que ya nació el 8 de octubre del 2012, tiene que poder saber que no es construible a través del régimen. Yo considero que eso es uno de los caminos a seguir, amén, pues, de la construcción del lenguaje para la creación de las nuevas ideas políticas, y sobre eso en Venezuela hay expertos. Ciertamente, lo que nos viene a nosotros en estos años, comenzando yo diría que el 2014, porque el 2014 es interesante, no solamente porque no van a haber elecciones, sino porque hay procesos que se han venido construyendo desde años atrás como consecuencia, pues, de los errores persistentes de la oposición, y que van a tener ciertamente resultados en este año, y que al devenir, pues, de esta nueva, si se quiere, oposición, que es lo que nosotros estamos tratando de construir, es de especialmente ir convenciendo a la gente que tú no le puedes pedir unas como manzanas al olmo o peras al olmo, como quien dice, pues. No le puedes ir a pedir al régimen que suelte a Simonovic con un acto de concesión de misericordia de seres humanos con gente que efectivamente nunca han manejado ese tema. Irle a pedir a Maduro o a Miraflores que vayamos a tener diálogo es tan estúpido o tan ingenuo o tan colaboracionista, como quiere usted llamarlo, que eso no se va a poder lograr. Entonces hay que ser conscientes realmente de lo que se puede y no se puede hacer con este régimen. Es como decir a los cubanos, váyanse cuando esta gente está recibiendo 100.000 barriles de petróleo todos los días. Entonces, y que ni siquiera, yo creo que Cuba no se come 100.000 barriles todos los días.
Es imposible. Lo que está haciendo el régimen cubano es revenderlo en los mercados internacionales spot. Eso para producir, por supuesto, más riqueza a quienes están controlando políticamente ese país. Entonces, lo importante a mi modo de ver, es que nosotros tenemos un tiempo ahorita de construcción de una nueva posición, de construcción, de fortalecernos pues, como oposición real a este régimen, construir lo que haya que construir, si es necesario construir la resistencia, como bien dices tú, que en cierta medida ya existe, porque a la hora de la verdad estamos haciendo la resistencia tanto a la Mesa de la Unidad como al mismo gobierno. No nos estamos quedando callados, estamos diciendo las cosas y la gente las está leyendo. Antes, como bien indicaban, había que meterle papelitos por debajo de la mesa a las personas para que leyeran las cosas. Ahora simplemente con hacer, con estar en las redes sociales o estar conectado es suficiente, pero también es importante que se entienda de que el régimen cada vez hará un paso más allá para reprimir toda esta libertad de expresión que nosotros estamos tratando. Entonces yo siento que tenemos un chance, o sea, sí tenemos un chance, uno, de comunicación, dos, de construcción de ese nuevo liderazgo que tenemos que hacer y tenemos que organizarnos, porque yo siento que la primera labor que tenemos que realizar, tanto los que viven fuera de Venezuela como los que están dentro de Venezuela, es organizarse para lo que tenemos que realizar a favor, pues por supuesto, de la construcción de una nueva Venezuela como la que tú mencionas. Lo que sí es cierto es que no sabemos exactamente cuánto nos va a durar esto. Y eso es lo que me aterra, o sea, en la medida que estemos pasando más el tiempo discutiéndolo y no haciéndolo, en esa medida, pues por supuesto, el régimen, con todo el dinero que le provee la renta petrolera, lamentablemente hará y que profundizará. Entonces, siento que a la vez de ser optimista, es como quien dice, pues, adiós rodando y con el mazo dando, no podemos quedarnos tranquilos, tenemos que seguir en lo mismo. Eso sí significará para nosotros cierta mayor represión por parte del régimen, sí, ciertamente sí. Pero, bueno, aquí estamos, ahí están ustedes, cosa que me alegra muchísimo que estén afuera, siempre pendientes de lo que nos está pasando aquí nosotros y que de alguna forma pues se lo van a conocer al mundo. Es importante mantener al mundo con los ojos encima de Venezuela, eso ustedes lo hacen perfectamente bien. Y siento que va a ser mucho más importante en los próximos meses como nunca. Y creo que nosotros vamos a tener que movernos más rápido de lo que nos hemos hecho en el pasado y ser más creativos en relación a las cosas que tenemos que hacer contra el régimen, que no lo podemos hablar aquí en público, pero que sí vamos a efectivamente hacer, porque, y eso no necesariamente implica que vayamos a cometer ilícitos o vayamos a hacer cosas, digamos, terroristas o subversivas, como nos dice el régimen, pero sí eventualmente llamar la atención a todo el que nos quiera oír y a todo el que nos quiera ver de las barbaridades y atrocidades que todos los días cometen precisamente en contra de los venezolanos. Bueno, claro que... Perdón, María Teresa, dime. No, quería asegurarle que puede contar con nosotros. Nosotros vamos a estar pendientes de ustedes desde el exterior, porque precisamente uno de los errores que los hermanos cubanos nos dicen que estemos muy atentos es de ustedes allá adentro. Y cuenta con nosotros, sobre todo, sabes que Aires Ven y Caminos de Libertad para ti están con las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. No, bueno, Luis, yo diría que más que las puertas abiertas, uno no es bienvenido, nadie le tiene que dar la bienvenida a su casa. Tú sabes que esta es tu casa, tú eres parte fundamental de este esfuercito que hacemos nosotros aquí, siempre nos ha ayudado, no nada más contribuyendo con tus temas y con tu sabiduría acerca de la situación de Venezuela, pero también siempre nos ha ayudado de otras maneras, técnicamente, y nosotros eso lo apreciamos muchísimo. Queremos darte las gracias por haber sacado de tu tiempo. Hoy 2 de enero, que la mayoría de la gente todavía está en la mentalidad del asueto y está más o menos en calma. Sin embargo, como tú dijiste al principio, si los malos no descansan, nosotros tenemos que trabajar doble tiempo. Claro. Que así es.
Y tú sabes que eso a mí me llama la atención un poco, ¿no? Porque aquí queremos cambiar las cosas, pero queremos seguir actuando como actuamos en el pasado. ¿Cómo te vas a ir tus vacaciones en masa? Y vas a dejar trabajando yo no entiendo. Entonces, por eso, ¿qué estabas haciendo tú el 31 de diciembre echándote palos, etcétera? ¿Por qué estás escribiendo cosas? Bueno, pana, porque es que si no hacemos eso todo el tiempo y precisamente cuando la gente no está, ¿quién lo va a hacer? O sea, no solo eso, esa era mi pregunta que te tenía precisamente, porque yo sé el régimen para la lista de los que están afuera con cédulas de identidad y todo. Ah, bueno, para que tú veas. Entonces, claro, eso es esta ingenuidad, entre comillas, de esta señora Delcy Rodríguez, hace que precisamente se ponga prácticamente a toda la dirigencia en una situación comprometida. ¿Por qué? Bueno, porque yo me fui para Frankfurt, dirán de María Corina, o Leopoldo que se fue para Miami y el otro. Bueno, entonces ¿qué es lo que está haciendo el régimen con eso, en el fondo? Oye, simplemente no, más allá, está desnaturalizando la esencia propia de la lucha política en frente de los venezolanos. Es decir, le está diciendo a los opositores, ¿se dan cuenta ustedes? Estos son los tipos que dicen ustedes que los representan, esos son un poco de bichos que lo que hacen lo primero, dejándolos a ustedes aquí pelando mientras ellos están usando los dólares de países para afuera. Entonces, ¿eso qué hace? Desmoralizar, ¿vale? Eso desmoraliza a la gente. Entonces dice, coño, verdaderamente tiene, porque es un hecho cierto que los tipos se fueron fuera del país. Y eso no es malo. Yo no puedo decir que, oye, mira, María, tiene que estar. Pero el que abraza esta cosa, oye, el que abraza esto de verdad, y no es para darle la razón al gobierno ni nada por el estilo, sino el que abraza esta cosa de verdad, pues están todos los días tratando de pensar perdóname la expresión, pero tengo que decirla, cómo te joden todos los días. Entonces, ¿cómo te vas a ir? O sea, yo de verdad, eso es una cosa que yo no entiendo, pero yo no les puedo decir a ninguno de esos líderes, ni a Ledesma, ni al otro, que no vayan a descansar donde les dé la gana con su familia. Eso es perfectamente claro, pero el régimen usa eso de una manera artera para desmoralizar a la fuerza de la opinión. Bueno, no, si ellos están ahí allá, pero nosotros estamos aquí, y vamos a estar todos los días en Carnaval, en Semana Santa, en agosto, el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, vamos a estar todos los días, para que sepan que vamos a estar todos los días, igual de una manera muy pendiente y por supuesto tratando de denunciar todas las cosas que tengamos que denunciar, pero no podemos bajar la guardia, porque si lo hacemos y cometemos esos estúpidos errores, definitivamente no saldremos de esto. Bueno, perdón, Wilfredo, un minutito solo. Ya sé que sin contar o sin decir y denunciar que como es que tiene y todo bien, así es, más atento a esas cosas. Bueno, María Teresa, no se te escucha muy bien. No se escucha muy bien. No se te escucha muy bien. Sin decir, ¿me oyen ahora? Ahora sí. Sin decir que la expresión de la Delcy no es tan ingenua, sino que va con cédula de identidad. Eso fue con toda la... Bueno, ¿no viste la declaración de Maduro después? Mira la noticia digital. Es decir, pero qué bueno que así se descubren los conchupados. ¿Qué fue lo que dijo Maduro? Hablan de crisis y caos y se van a Miami, Nueva York, Europa. ¿Te das cuenta? Eso es demoralizante. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos haciendo la política que hacíamos hace 15, 20 años atrás. No, con estos tipos no se puede hacer eso. Estos tipos son unos malandros y son unos comunistas y son unos tipos que están aquí enquistados y eso no sale la brillantez de Maduro, que precisamente no se caracterice por eso, sino eso lo mandaron a hacer específicamente y planificadamente una gente que está pensando todos los días en una sala situacional en el Palacio Blanco para fastidiar a la oposición. Eso es así. Y si los tipos esos que nos representan a nosotros como oposición no lo tienen claro, yo sí lo tengo claro. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Y nosotros todos lo tenemos que tener claro.
Seguramente, Luis. Y, Muchísimas gracias, viejo. No te preocupes, gracias a ti. Y siendo consecuencia con esa idea de seguir todos los días y cada momento y cada oportunidad diciendo la verdad, nosotros los invitamos el próximo jueves, que si ese jueves es 31 de diciembre, aquí estaremos, con el favor de Dios, diciendo la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Nos hará libres. Dios me los bendiga por una Venezuela libre, victoria y libre. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz fin de semana. Chao. Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola.